Hola, soy Lunara, con el gusto de saludarles y compartirles hoy acerca de este tema que es muy interesante, sobre todo para los trabajadores de la luz, que son las heridas, la herida del trabajador de la luz. Como humanidad tenemos una herida que es la separación con la energía de la fuente. Esa separación es una ilusión, por supuesto, pero nosotros la vivimos y la experimentamos así en esta fisicalidad, en esta dimensión. Imagínense que estamos en esa fuente de luz, de amor puro, energía bonita, y como alma decides experimentar en otras dimensiones. Desde una dimensión tan elevada, de una frecuencia tan elevada, vas haciendo tu descenso entre dimensiones, ¿sí? Hasta llegar a la tercera dimensión, en donde, por supuesto, la energía de separación se siente mucho más en esta densidad, en esta fisicalidad, en lo terreno. Y aquí es donde se manifiesta el ego, que precisamente la principal función del ego es el yo, la individualidad, el sentirnos separados de todo, pero es parte de la experiencia humana en este caso, vivir a través del ego y lo que se siente experimentar esa individualidad y tener las propias experiencias. Pero también esta experiencia nos lleva, y como parte de nuestro propósito, hacia la unidad, hacia el despertar, hacia el vivir en el corazón, ¿sí? Pero bueno, entonces esa sería como la principal herida que tenemos los seres humanos encarnados aquí en la Tierra, sentir esa separación. Pero también es una experiencia para, dentro de esta fisicalidad, dentro de esta terrenalidad, experimentar o cómo llegar a ello, cómo llegar a sentirnos unidos, a volver a sentir esa frecuencia de amor, ¿sí? Bien, ahora la herida de los trabajadores de la luz. Digamos que los trabajadores de la luz son como almas más ancestrales, más viejas, que han experimentado en otros sistemas de estrellas, planetas o incluso galaxias, etc. Y como parte del proceso de la experiencia luz y oscuridad en todo el universo, universos, como parte de la experiencia que vive la fuente divina de luz y de oscuridad, las polaridades están en todos lados. Así que todo ser vive, todo ser que se avienta a experimentar como almas, encarnaciones y todo eso, viven las experiencias de luz y oscuridad. Así que imagínense como seres estelares viviendo experiencias de oscuridad, guerras, luchas entre planetas incluso, tal como en la guerra de las galaxias estelares y todo esto, conflicto, sufrimiento, etcétera, ¿sí? Toda esa memoria está ahí, que también ha causado una herida a veces del hogar, de la estrella, no del hogar en sí como la fuente, sino las estrellas donde has estado, planetas. Y luego vienes aquí a la Tierra también a seguir experimentando como parte también del proceso de dualidad, en donde caes nuevamente en la polaridad de la oscuridad, ¿no? Imagínense como seres estelares venir aquí, en donde ya seres humanos están viviendo su experiencia terrena, sus experiencias aquí, y son almas como muy nuevas, ¿no? No nuevas que ya se avientan aquí a vivir una experiencia de tercera dimensión, pero relativamente nuevas, que no vivieron a lo mejor las otras polaridades, la otra polaridad en las guerras, o que no son tan ancestrales, sino que están viviendo aquí su experiencia, y vienes tú como ser estelar tal vez, te mezclas y hay también manejo del poder, manejo de estas energías,
queriendo también transformar y manipular a los que viven aquí o verles menos, ¿sí? Parte también de la experiencia de la polaridad hacia la oscuridad, de vivirlo, ¿sí? Y de repente surge tu camino de transformación hacia el despertar, hacia vivir nuevamente la luz, o sea, ese es como el retorno a casa, el retorno al hogar, ¿sí? Y como entonces ser que empieza a despertar y a preguntarse otras cosas, empiezas a sentir la culpa, esa es la herida, la culpa de lo que has hecho, de cómo has atormentado a otros, de cómo has juzgado o intentado manipular a través del poder. Y eso te da el impulso de seguir adelante y de venir nuevamente a estas encarnaciones, digamos que a saldar esas cuentas, ¿no? Es el ciclo kármico, es como la respuesta a lo que has hecho. Así que vienes nuevamente y te involucras, y en todas esas épocas que les llamamos época de Inquisición, del medievo y todo esto, y empiezas a vivir experiencias desde los celta, como sacerdotisa, sacerdote, mago, hechicero, chamán, pagano, curandero, con habilidades, con atributos, con otras experiencias que quieres compartir para el despertar y todo esto. ¿Y qué pasa? Que las personas no resuenan con tu información. No lo entienden, están viviendo su propia experiencia, lo cual es muy válido. Vivieron esa experiencia y no lo entienden, entonces persecuciones, inquisición, cacería, y entonces ahí está la otra herida. Una herida que duele profundamente porque hasta ahorita muchos trabajadores de la luz lo siguen sintiendo. No me escuchan, no me valoran, no me entienden, estoy compartiendo y no llega el mensaje, ¿sí? Entonces es natural sentirlo, experimentarlo, pero también date cuenta de que estás haciendo lo tuyo y de que las demás personas están viviendo también su propia experiencia de vida, su propia frecuencia y su propia resonancia con lo que tienen que experimentar y vivir. Y las personas que van a resonar contigo, con tu información, con lo que tienes que darles, compartirles, van a llegar a ti por la misma resonancia, porque empiezan también a despertar. Ese es el despertar al que vamos. Así que la mayoría de los trabajadores de la luz tienen esas heridas. Ay, pongo algo y a nadie le llega. Comparto algo, este video y no lo ven, o no lo comentan, o no lo escuchan, o siento que soy poco valorado, o que no llega mi mensaje. Ahí están esas heridas, pero está bien. Hay que darnos cuenta. Enfoque en el despertar, enfoque en regresar al hogar, aquí al corazón, a la unidad. Y entonces tú regresas ahí y los demás van regresando ahí. Y entonces esta energía resuena en oleadas para que los demás vayan despertando. Y ahorita estamos viviendo en la Tierra nuevas energías en donde el despertar está para todos. Así que todos lo podemos lograr también. Pero no quiere decir que todos, porque hay distintas frecuencias y hay personas que vienen solamente a experimentar otras cosas, o experimentar una vida terrena, experimentar el ego, experimentar, ¿sí? Así que confía en ti, en lo que compartes, y ves soltando estas viejas energías, ves soltando esta herida y conectando más con la verdadera esencia y propósito de servir, compartir y estar en el corazón. Les abrazo.